Vamos a relatar la historia de un grito desesperado del doctor Carlos Portemos Sánchez. El primer capítulo consiste en la metamorfosis. El señor Yolsa recibe una llamada al hospital diciendo que su esposa había sufrido un accidente. Él sale desenfrenado en su auto y encuentra en el hospital a sus tres compañeras de su mujer. Una le dice que había sido golpeada en el vientre. Él busca un doctor de inmediatamente y le pregunta qué había pasado con su esposa. Y le pregunta sobre el bebé que venía en camino, a lo cual él contesta que lo había perdido. Después la mujer pasó 15 horas en observación y fue intervenida 2 veces. Después que salieron del hospital, se fueron a su casa. La señora no quiso comer nada y el señor pensaba en tantas venganzas que podía cometer contra el chico. La señora le contestó que ese chico era producto de una sociedad corrupta y que si iba a ser así, imagínense cómo serían sus hijos en un futuro. Entonces se dieron un abrazo. El segundo capítulo consiste en el robo del portafolio. El robo del portafolio, ¿qué nos quiere decir? Por ejemplo, cuando Gerardo estaba leyendo un libro, se encuentra que esas palabras no podrían ser del director de su escuela. Y antes de conocer cómo robó el portafolio, tenemos que conocer la historia de Saúl, el hermano de él, claro. Saúl, un día le llamaron al representante, el doctor Hernández, pues se había quedado en los sanitarios con una compañera. El señor Yolsa lo citó, que era el director de la escuela. Entonces le dijo un sinnúmero de irregularidades que había cometido a su hijo, a lo cual el doctor Hernández abofeteó a su hijo. Después, en todo ese día, después salieron del despacho, en todo ese día, el señor no supo nada de su hijo. Al siguiente día, fue a reclamarle el doctor Hernández lo que había cometido con su hijo, que él no lo había educado bien, y lo invita a pasar a su despacho con su hijo Gerardo menor, y también le comenta que su hijo Gerardo se cometía un poco de irregularidades y que él tenía la culpa, a lo cual como venganza Gerardo agarró un portafolio y se lo llevó. El tercer capítulo nos trata de documentos excepcionales. Hace muchos años atrás el doctor Hernández tenía una buena posición económica, pero lo cual no le permitía estar mucho tiempo con su familia. Entonces los hijos pasaban todos afuera de su casa, no querían pasar en su hogar. Gerardo, el hijo menor que tenía, él pasaba en la calle con sus amigos les gustaba robar, pero a él no hacía. El único robo que se le atribuía era que había robado el portafolio. Él se pone a leer los documentos, los que había robado en el portafolio del señor Yolsa, al cual la primera decía que había cometido un error, porque una mujer, una señorita de la institución, había estado embarazada y se retiró de la institución, y otro joven la habían expulsado por haber estado ebrio, sufrió un accidente por haber estado ebrio. Otra carta que leyeron fue cuando le pedía disculpas al señor Yolsa a su mujer, debido a que por un pequeño error lo habían hecho grande, y que el matrimonio era un acto sagrado que debían compartir entre los dos, y que si uno hacía algo no debería esperar algo a cambio de edad. Por eso le pedía permiso. Cuarto capítulo, asalto a la escuela. Gerardo en una mañana se había levantado a las 9, sorprendido porque el papá no le había hecho levantar como siempre lo sabía hacer, levantándole la cobija y abriendo las ventanas de par en par. Sorprendido porque a esa hora ya no podía ir a la escuela. Oyó que la sirvienta ya estaba en sus labores diarias y la mamá en su gimnasia matutina. Entonces se acercó a su escritorio y observó un portafolio, la cual contenía 3 carpetas gruesas, una azul y 2 verdes. La primera contenía manuscritos personales ordenadas por fecha, cartas a su esposa y a sus hijos, y simples relatos íntimos que relata cualquier adolescente en su diario. La verde contenía escritos a máquina. La tercera contenía documentos extraños, y también halló plumas, lápices, una calculadora y un diccionario. Al ver un documento, el sorprendido lo comenzó a leer, y al culminar lo tiró al piso y vuelta lo comenzó a recoger. Los ordenó y lo dejó. Suena el teléfono.
Él contesta y preguntan por la familia Hernández y él dice que sí. Le preguntan por la señora o señor de la casa y él dice que no se encuentra, pero él pide que le dé el recado y le dicen que era la secretaria del director de la escuela, porque su hermano Saúl había estado ahí y había cometido un asalto al director. Él, sorprendido, coge en precipitada carrera hacia la escuela, ya que la misma quedaba a pocas cuadras. Al llegar encuentra un alboroto de profesores discutiendo lo que había sucedido. Él se acerca y le pregunta a uno de sus compañeros por el hermano Saúl y le dicen que había huido con sus amigos en un carro Ford negro. Al llegar la policía, Gerardo se aleja del sitio. El director llega a recibir a la policía y le cuenta todo lo que había sucedido y comienza a describir a los delincuentes. A lo que el vehículo policial se retira, el director comienza a caminar por el recibidor y encuentra a Gerardo, que estaba de espalda justo en la pared. Lo toma del brazo y le dice que la acompañe a su despacho. Al llegar ahí, le preguntan por los padres y Gerardo le dice que no sabe y le pregunta si sabía lo que había sucedido y Gerardo le dice que no sabía nada, que no se había enterado. Entonces le pregunta cómo era su familia y Gerardo le dice que era de lo peor, que cómo era el hermano, y le dijo que a él le gustaba escuchar música, él era tranquilo, era estudioso, pero desde que hace 5 años le ocurrió que él se había enamorado de una profesora a la cual quiso besar y el marido lo demandó y el papá de Gerardo nunca hizo ir a Saúl al juicio, el cual terminó retirando los cargos. Y desde entonces en la casa nunca se ha tomado de ese tema, pero Saúl quedó tal como es ahora. El director comenzó a redactar que la mujer hace 5 años le había sucedido lo mismo. Entonces Gerardo, pensativo y sudoroso, comienza a recordar que puede ser lo mismo, la misma historia de la mujer del director que la de Saúl. Entonces Gerardo, dirigiéndose a la puerta, queriendo salir de ahí, y el director lo toma nuevamente del brazo y lo mira firmemente y le dice que le devuelva su portafolio. 5º capítulo, 3 pasos para la superación plena. Ese día el papá de Gerardo no dio consulta en la tarde. Laura, la hermana, no salió con sus amigas. La mamá se la pasó todo el día llorando como una Magdalena, preguntando por todo sitio por Saúl, el cual nunca dieron información. Llegó la hora de cenar y toda su familia se encontraba reunida, y Saúl, sorprendido, se quedó al ver que nunca hacían eso, nunca habían tenido una cena familiar. Quizás por la ausencia de Saúl lo hagan. Al encontrarse todos en la cena, Gerardo le dice al papá: lo que está ocurriendo en este momento es por la ausencia de Saúl. Le dijo que quizás Saúl quiso dar una lección a todos. Entonces el papá, enfurecido, se levanta y dice que no está de ánimo para tolerar sus humores. Entonces Gerardo le dijo que él nunca estaba de humor para escuchar a sus hijos. El papá, enojado, coge
y dice que se le fue el apetito, se levanta y se va. La mamá y la hermana tratan de retenerlo, pero es imposible. Él coge y se va. La mamá enfurecida le comienza a regañar a Gerardo, el cual Gerardo hace lo mismo que hizo el papá. Se levantó y se dirigió a su cuarto. Gerardo, estando en su cuarto, comienza a pensar lo que le ocurría a su papá. Entonces él, tratando de disculparse con el papá, le escribe unos consejos, el cual coge un lápiz y un cuaderno. Al tenerlo, lo va a dejar, se dirige al cuarto del papá y lo piensa deslizar por debajo de su puerta. Pero antes de hacer eso, lo lee nuevamente. No se siente satisfecho, así que coge nuevamente y se dirige a los escritos del Yolsa, en el cual encuentra 3 pasos para la superación plana. La primera, doblega tu orgullo, que dice que se trata de la humildad del corazón. La segunda, persevera en soledad, reflexionar en soledad para conformar tus propias declaraciones de verdad. Y la última, da testimonio a tus conclusiones, que una vez permanecido en el valle de la meditación a solas, deberá compartir las conclusiones con la gente. Capítulo 6, titulado Alboroto en el aula. Gerardo expresa de que él llegó muy temprano al despacho del director a devolver el portafolio que había extraído el día anterior. También puntualiza que el profesor Ricardo llegó tarde al aula, lo cual ellos aprovecharon esos minutos para hacer un gran alboroto. Y cuando el profesor ya llegó al aula, esto no cesió, ya que él le faltaba autoridad para contener ese alboroto. También Gerardo infiere de que la bulla llegó hasta las instalaciones de toda la escuela, que el director a los pocos minutos ingresó al aula, dirigiéndose la mirada hacia cada uno de los estudiantes e incluso al profesor, lo cual el profesor bajó la mirada con vergüenza, ya que no tenía la autoridad para contener eso. Él expresó su enojo y su desilusión a la vez por lo ocurrido, pero llegó como conclusión de que a ellos les faltaba una aceptación social, por eso realizaban ese alboroto, y decidió ofrecerle su mano amiga con el fin de interactuar y llegar a una posible solución. Ese con respecto al capítulo 6. Capítulo 7 se refiere a la escala de gente prioritaria, lo cual el director tuvo como idea decirle a cada uno de los estudiantes que hicieran su propia escala, dependiendo de la importancia de cada uno de ellos. Le dio un tiempo determinado y comenzó a preguntar a cada uno de ellos. Y al ver que ni uno le daba una respuesta satisfactoria, él dio su propia escala, donde consistía de que Dios está en el primer lugar sobre todas las cosas. Como segundo lugar está la familia y como tercero están las personas, dependiendo de la importancia, sea su novia, novio, amigo o conocido. En ese momento Gerardo protestó y dijo que Dios no existe, y si existe lo ha abandonado, que la familia no es importante para él, ya que su propia familia está deteriorada por algunos problemas de su hogar. A los pocos minutos un compañero más se le sumó como apoyo sobre
el comentario que había realizado, ya que pasaba por la misma situación. Al escuchar eso, el director dijo que eso estaba mal, ya que tenía que creer en Dios y apoyar a la familia en todas las cosas, dándole a conocer que Dios siempre está consigo y gracias a Él pueden hacer todas las cosas de la mejor manera. Y sobre la familia, de que los padres se preocupan por ellos y que gracias a ellos se visten, comen y duermen en una casa, no en la calle. Y al escuchar eso, el Gerardo protestó nuevamente y dijo que eso era falso y estaba dispuesto a irse de su casa y del aula. Al ver eso, el director se levanta y coloca el brazo en la puerta y no lo dejó salir a Gerardo, sin escuchar la última parte de lo que estaba hablando. Al continuar el director, tanto fueron los consejos de que Gerardo poco a poco volvió a su banca y agachó la cabeza por vergüenza de que los otros compañeros no lo vieran llorar. Y como conclusión quedó de que Gerardo derramó sus lágrimas y reflexionó de que tiene que tomar en cuenta la escala que le había dado el director. En el capítulo 8 relatamos una historia, otra parte donde vienen los chicos del colegio. La mayoría salen, otros quedan. Ellos relatan su vida, su historia, como son en la actualidad. Ellos relatan eso al licenciado. Después de un tiempo, el licenciado les da unas pautas para que ellos sigan adelante. En la segunda parte, capítulo 9, viene de que el chico Gerardo le dice al papá para buscar al hermano y lo va a encontrar. El hermano está lejos, el chico va a buscar al hermano, pide permiso, tanto el papá como la mamá. Él llega al lugar, busca al hermano, él coge al hermano y se lo lleva a su casa, regresa como un hijo pródigo. Él coge y se va a la conferencia de escuela para padres que tenía el licenciado, cuando él mantuvo una conversación en el despacho de él. Le contó una historia que él nunca sabía del hermano que había hecho contra la profesora. Y él en ese auditorio de la conferencia de escuela para padres se topa a una amiga y comienzan a escuchar lo que dice el profesor sobre las 5 leyes de cómo aprender. Siguiendo con los capítulos del libro, tenemos a continuación el capítulo 11, el cual enuncia de la ley de la ejemplaridad. Él trata de que básicamente nos trata de explicar que los hijos cargan en su subconsciente por muchos años los patrones de conducta que observan de sus padres. Es por eso que el gran reto de la paternidad no estriba en cómo tratar mejor a nuestros hijos o a sus hijos, sino en cómo darles un mejor ejemplo. Los padres deben enseñar sin pedir nada a cambio. Si se quiere que los hijos aprendan, no deben pedírselos a cada momento, que demuestren lo que saben. Por lo tanto, la misión del padre no es de levantar la cosecha, sino de sembrar la semilla. En el 13avo ley nos anuncia la ley de normas de disciplina, lo cual nos trata de
de explicar es que las normas de disciplina delimitan la única área confiable sobre la que puede edificarse la torre del éxito familiar y personal. Solo las prohibiciones que los hijos se hagan a sí mismos con base a lo que están convencionados serán eficaces. Estas normas se asisten sobre 4 requisitos a tener en cuenta. El número 1 es el respeto. Se debe poner un límite, el cual nunca se debe sobrepasar. Debe reinar la educación y no el groserismo. Debe excluirse las burlas de los errores ajenos y levantar la voz, por ejemplo. La segunda norma es la unión, que es el elemento que hace fuerte a las familias. Estar unidos y compartir juntos con tanto los buenos, malos, importantes o mínimos momentos. La tercera es la prosperidad. Implica una postura de firmeza ante el cumplimiento de estas normas. Todo padre sabe que no importa cuándo se quejen los niños, ya que estos deberán aprender a ser perseverantes y diligentes en la vida. Es por esta razón que las normas de prosperidad son las más difíciles de hacer cumplir, ya que requieren una gran fuerza y energía. Y la última es la autonomía. Es el elemento que equilibra la balanza de paz en una familia. Autonomía significa libertad de pensamiento y conducta dentro de los límites de otra regla. Sin él, la disciplina se tornaría represión militar. Siguiendo con el relato del señor Yolsa, mencionaba que en una familia nunca puede faltar lo que es la unión y la prosperidad, seguido de la autonomía, que es la base fundamental de la felicidad del hogar. Luego, Gerardo encontró unos archivos que contenían las normas de la familia Yolsa, la misma que lo llevó a una meditación extrema, pero luego de un rato volvió en la realidad porque el padre había vuelto al salón de discurso y que se encontraba hablando sobre cómo saber castigar, y que luego el señor Jolson le estaba indicando que luego del castigo el padre debe entrar a una comunicación profunda con el hijo, que se basa en mostrarse tal y como es y decirle al hijo la razón del castigo. Fue cuando el padre de Saúl quiso agregar algo al discurso, y entonces Gerardo siguió con el relato que su hermano Saúl había regresado a casa, pero el padre no supo recibirlo y en plena discusión golpeó a Saúl y le dijo que se vaya a su cuarto. Cuando llegó la mamá, el esposo le contó el suceso, pero no le permitió que se dirija al cuarto, porque quería hacerlo sentir que todos estaban en contra de Saúl. A la medianoche el padre se levanta y entonces se dirige al cuarto y ve que no se encontraba Saúl, y pensó que nuevamente éste había huido del lugar, pero se fijó que en el cuarto del sótano estaba abierto. Cuando entró vio a Saúl ahorcado y gritó: ¡No, no!, y con valentía sacó al hijo del sótano. En ese momento se puso como loco, golpeaba todo y hasta su cabeza contra la pared, hasta caer y quedarse inconsciente. Siguiendo con el relato de la obra, después del sepelio de Saúl, la familia Hernández se separa y se sumerge en total tristeza. Luego de 2 semanas, Gerardo decide volver a unir a la familia y le pide ayuda al licenciado Yolsa, porque él daba consejos de superación familiar. Cuando llegó el día del encuentro, el señor Hernández discute con la esposa, porque ella le metía la culpa de haber matado a Saúl. Luego llega el señor Yolsa con su esposa y ellos empiezan hablando de Dios y le dicen que lo tomen como una prueba que él les pone, charlando de algunas citas bíblicas. Para finalizar la charla, él les pide rezar, poniéndolos en ronda, y cada uno tenía que dar su oración. Empezó el señor Yolsa. Cuando le tocó el turno a la mamá de Gerardo, ella no se pudo aguantar y se echó en llanto. El señor Hernández, cuando hizo su oración, también se fue en llanto. Cuando todos culminaron con la oración, ellos se dieron un abrazo familiar.
Desde entonces, todo en la familia fue diferente. El señor Hernández renuncia al hospital y se mudan a otra ciudad. Aunque ya no tuviesen los lujos, pero compartían más en familia. Después, Gerardo decide estudiar licenciatura y se dedica a la escritura. Y él decide escribir su historia. Cuando terminó de escribir la historia, se la envió al señor Yolsa para que él escribiera el prólogo. Pero el señor Yolsa le envió una introducción y Sayán, la esposa de Gerardo, le dice que para que la introducción se pudiera entender debería ir al final. Es por tal motivo que el libro tiene la introducción al final.